Un saludo para todos, mi nombre es David Rafael Anaya Miranda, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Sonsonate y en esta ocasión voy a dirigirme a ustedes y en especial a la licenciada Corona García de Álvarez, quien es la catedrática de la Cátedra de Informática Educativa. Este video tiene como objetivo principal presentar y dar a conocer una investigación que se realizó sobre Microsoft Windows, en donde vamos a hablar prácticamente de las generalidades de un tipo de sistema informativo que Microsoft Windows creó y lanzó al mercado. En esta ocasión vamos a hablar de Windows XP. Windows XP, como todos lo sabemos, cuyo nombre en clave inicial fue Whistler, es una línea de sistemas operativos desarrollados por Microsoft, que fueron hechos y publicados el 25 de octubre de 2001. Las letras XP provienen de la palabra experiencia. Entonces, prácticamente esas siglas XP son extraídas de ese término experiencia, ya que Windows XP brindó en su determinado momento y actualmente sigue brindando a algunos usuarios una experiencia muy distinta de sus antecesores. Entonces, para entrar en materia, vamos, planteamos nuestros objetivos. Nuestro primer objetivo general es detallar las generalidades del sistema operativo Windows XP con el fin de obtener un aprendizaje significativo acerca de la importancia de este software y su contribución en la historia de la informática. Como objetivos específicos, analizar la historia y evolución de Windows XP en cada una de sus diferentes versiones para poder desarrollar una serie, para una idea más básica y concreta sobre este sistema operativo. Conocer cuáles son los requerimientos necesarios para la instalación de Windows XP, cuáles son las ventajas y desventajas y ámbitos que podemos desarrollar al instalar este sistema operativo. Identificar todas las características y funciones de Microsoft Windows XP con el fin de lograr un avance en nuestros conocimientos acerca de este tema. Los contenidos que vamos a trabajar en este pequeño video son, en primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de la historia de Windows XP, cómo Windows XP fue creado. Luego hablaremos de las características principales de Windows XP, así como también de las principales versiones que Windows XP lanzó para poder contribuir a todo el ámbito informático, ya sea en computadoras, laptops, teléfonos celulares, etcétera. Y también de sus novedades. Ahora, dentro de las ventajas de Windows XP, vamos a hablar cuáles fueron los aspectos positivos que Microsoft Windows brindó a sus usuarios con el lanzamiento de Windows XP, así como también las desventajas que este sistema operativo presentó a sus usuarios, así también como los requerimientos de instalación, cuáles son los requerimientos básicos para poder instalar Windows XP en nuestras computadoras o en nuestras tablets o en cualquier otro medio informático. También vamos a ver un ambiente gráfico, cuáles son los principales gráficos, cuál es el diseño que Windows XP nos muestra al momento de instalar. Entonces, damos inicio a esa pequeña presentación de Windows XP. Historia de Windows XP. Netbooks, Odyssey y Whistler fueron los desarrolladores iniciales. La historia prácticamente del desarrollo de Windows XP es la historia de varios proyectos previos que que van que en ese determinado momento definieron el futuro del sistema y cambiaron para siempre la forma de trabajar de Microsoft. Entre los pioneros se encuentran Netbook y Odyssey, que también encontramos un tercero que fue Winner. Tras pues realizar diferentes proyectos, diferentes prácticas, diferentes ambientes tecnológicos en su determinado momento. Fue Wisner quien modificó el funcionamiento de la división de Windows. En vez de desarrollar un sistema para cada sector del mercado, Microsoft había entendido que las dos áreas se interrelacionaban.
y era necesario un sistema capaz de servir en los dos ámbitos, en lo doméstico y en lo profesional. Y esa es una de las principales características que Windows XP tiene a sus usuarios, ya que se puede tener de una forma doméstica, ya sea en nuestras laptops o en computadoras que tenemos en nuestras casas, y en el ámbito profesional, ya sea en oficinas, en mercados, eh, en cualquier ámbito profesional, inclusive en la educación, ya que muchos de nuestros centros escolares en el área pública, inclusive en el área privada todavía, sus centros de informática, todavía sus centros de cómputo, trabajan con este sistema operativo. Entonces, más de algunos fuimos educados informáticamente bajo este sistema operativo. Por lo tanto, Windows XP no es nada desconocido. Windows XP ha sido una de las versiones eh, de las más recientes y a la vez una de las versiones más populares que Windows ha creado. Por otra parte, eh, Windows en su historia presenta una nueva interfaz para una nueva experiencia, ya que sus principales ventajas es que los usuarios pueden tener mayores posibilidades de navegar en la web. Ahora bien, cuando hablamos de la experiencia que Windows XP tiene a sus usuarios, nos referimos a que la mejora de la experiencia se convirtió en el leitmotiv de Whistler conforme se sucedían los Wheels. Entonces, las primeras semanas de 2001 dejaron claro que el desarrollo del nuevo sistema se estaba acelerando con el objetivo de salida al mercado, puesto en la segunda mitad del año de 2001. Microsoft necesitaba un nombre para su próximo sistema operativo y la elección se hizo pronto evidente, que fue lo que ya les mencionaba de experiencia. Entonces, con esta nueva experiencia, con el nombre de Windows XP recién estrenado en este momento, Microsoft no tardó en mostrar al mundo su nueva interfaz, más colorida y alejada de la sobriedad de Windows previos. Ahora bien, su lanzamiento, como todos lo sabemos, su lanzamiento fue el 25 de octubre de 2001 y podemos ver una imagen ahí donde fue efectivamente que se lanzó este sistema operativo al mercado. Recordemos de que después, antes de este lanzamiento, fueron un montón de pruebas que los pioneros de este sistema operativo realizaron. Entonces, y cabe mencionar que en agosto de 2001 fue cuando Microsoft terminó Windows XP. Entonces fue en agosto cuando Microsoft prácticamente termina este proyecto y posteriormente es lanzado el 25 de octubre de 2001. Ahora bien, dispone de versiones para varios entornos virtuales. Microsoft Windows XP en la actualidad presenta diferentes versiones para cualquier ambiente o entorno informático. Tal es el caso, podemos mencionar, por ejemplo, cuando queremos trabajar un Microsoft Windows XP desde nuestras laptops. Con nuestras laptops nosotros instalaríamos en nuestro sistema informático, ya sea cualquiera de los Windows XP profesionales. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo una tablet? Entonces, prácticamente no es el mismo Windows XP, no son los mismos requerimientos que es algunos, ¿verdad? No son todos, sino que prácticamente va a diferenciar en algunos requerimientos. Entonces, lo más factible, Microsoft Windows crea prácticamente un Windows XP Tablet PC Edition. Entonces, con este sistema operativo ideado para los notebooks, especialmente diseñados, pues las tablets
PCs, la versión de tablet PC es compatible con una pantalla sensible que puede ser utilizada con un lápiz. O sea, y esa es la principal novedad, que puede ser manipulada táctilmente. Entonces, y así diferentes versiones que Microsoft Windows creó basado siempre en la experiencia de XP. Podríamos mencionar también Windows XP Media Center Edition, que esta versión de Windows fue diseñada principalmente para ordenadores que fueran centros multimedia. También podemos mencionar Windows XP Professional X64 Edition, que no se confunda esta versión con otra ya mencionada, pues esta versión desciende directamente de Windows Server 2003 y soporta procesadores de hasta 64 bits basados en arquitectura x86. Entonces prácticamente existen muchísimas más versiones que Microsoft Windows creó eh, para poder ayudar y poder tener mayor amplitud en el mercado. Tal es el caso también por mencionar Windows XP 64-bit Edition. También podemos mencionar dentro de esas versiones Windows Fundamental for Legacy PC, que esta edición, que esta última que le mencioné, fue utilizada para aquellas personas que quieran o quisieran tener la seguridad de Windows XP, pero no tienen dinero para actualizar su hardware. Entonces, prácticamente esta versión de Windows favorece a lo que es lo favorece a ellos como usuario. Entonces, prácticamente la historia de Windows XP radica en una serie de proyectos que Nightwood, Odixer y Whistler desarrollaron en un determinado momento, eh, generando una nueva experiencia para Microsoft Windows. Hasta la fecha, este ha sido uno de los sistemas operativos que ha tenido mayor aceptación en el mercado. Ahora bien, dato curioso, que cuando nosotros damos inicio, y ese es uno de los ambientes gráficos de Windows XP, cuando nosotros vemos ese paisaje en el escritorio de Windows XP, podemos pensar que únicamente fue diseñado porque se creyó que fue bonito o que fue mejor ambientado, pero o que le dio mayor visibilidad, pero verdaderamente ese paisaje existió. Entonces, una fotografía del cielo azul y verdes colinas tomadas en el Valle de Napa, en California, se convirtió en el fondo de pantalla de Windows XP. Ahora bien, dentro de las principales características que Windows XP tiene a sus usuarios es la primera, de que soporta particiones de mayor capacidad, es decir, de que es un sistema operativo gráfico basada en arquitectura NT, que al igual que Windows 2000 posee el sistema de archivos NTFS, característica que le permite a este sistema operativo soportar particiones de unidades de discos duros de mayor capacidad. Y a diferencia de FAT32, que solo permitía llegar a un límite de 32 bits la capacidad por partición. Ahora, otra de las características principales que tiene Windows XP es la facilidad para reconocer dispositivos y controladores. Y a diferencia de sus antecesores, Windows XP posee la capacidad para que sean instalados distintos controladores y se puedan instalar nuevas aplicaciones, así como conectar y reconocer dispositivos externos sin necesidad de reiniciar el equipo, como en versiones anteriores. El ejemplo de ello es la manera fácil y rápida con que reconoce los dispositivos de tipo USB. Ahora,
Otra de las principales características que posee un escritorio remoto. Windows XP cuenta con la opción de abrir una sesión con otra computadora que funcione con ese mismo sistema operativo, con Windows XP, mediante una red o una vía internet, pues dando acceso a archivos, impresoras y otros dispositivos a distancia. Ahora, las cuentas de los usuarios. Este sistema operativo permite el uso de varias cuentas de usuario, posibilitando el acceso de otros usuarios a su propia sesión, guardando el estado y las aplicaciones abiertas en su propio escritorio sin que se pierda la información del usuario de la sesión que se cierra. Esta ha sido una de el boom de Windows XP en su determinado momento, y hasta la fecha los sistemas operativos que fueron creados posteriormente a Windows XP cuentan también con esa principal característica, pero el pionero fue Windows XP. Entonces, el uso intuitivo, nos referimos a que conserva varias de las características de los sistemas anteriores, los programas, iconos, permite un uso intuitivo, favoreciendo la adaptación a su uso, para que aquellos que utilizaban sistemas Windows anteriores, y también por su uso intuitivo, permite que usuarios que desconozcan el sistema lo aprendan a usar rápidamente. Ahora, el uso extenso, aún y cuando ya han salido al mercado nuevos sistemas operativos de Windows, prácticamente el Windows 8, actualmente el Windows 10, Windows Vista, todos esos Windows, el Windows 7, todos esos Windows siguen siendo utilizados por muchos usuarios por la sencillez que posee y porque se puede instalar en computadoras con recursos relativamente limitados, e incluso en las computadoras actuales con mayor recursos. Esta sigue siendo la principal también característica de Windows XP. Ahora, dispone también, otra de las principales características que ya habíamos mencionado, que Windows dispone de una gran variedad de versiones desde sus inicios, ¿verdad? Ya habíamos mencionado Windows XP Home Edition, Windows XP Professional y así todos los sistemas operativos que prácticamente son subdivisiones que se crearon de Windows XP. Entonces, eh, evidentemente los adelantos de Microsoft son frecuentes, y como tal pues deben ir avanzando sus versiones del sistema operativo, y como ya lo hemos mencionado, siendo el XP uno de los más eficientes y más reconocidos por todas las herramientas que tiene. Ahora bien, pasamos ahora a otro de los principales contenidos que es muy importante analizar cuáles fueron las principales ventajas y las desventajas de este sistema operativo. Prácticamente son más ventajas que desventajas. El sistema operativo Windows XP favoreció, ¿verdad?, en su determinado momento, y tuvo numerosos beneficios para mostrar que lo convirtieron en uno de los principales sistemas operativos vendidos en el mercado actual. Ha demostrado ser un verdadero pionero en el campo de la tecnología del software, y ha dejado atrás a Microsoft Windows Vista, que pasa a ser pues su sucesor. Entonces, para mencionar, resumiendo, de las principales o de las múltiples ventajas que Windows XP posee, es que la instalación es más sencilla, es multitareas y multiusuario, ya lo mencionábamos en sus características, que permite varios usuarios, brinda la posibilidad de asegurar diferentes permisos a los usuarios, permite cambiar periódicamente las contraseñas, el sistema está protegido del acceso ilegal, trabaja con impresoras de estaciones remotas, muestra estadísticas de errores del sistema, y los controladores de dispositivos se encuentran actualizados. Ahora bien, eh, es importante también mencionar de las principales desventajas que Windows XP tiene y tuvo en su determinado momento. Ahora, Windows XP no puede ser instalada prácticamente en varias computadoras, debido a que la activación del producto está limitada a solo a una computadora.
Entonces, si deseamos instalar Windows XP en otra computadora, tendríamos que adquirir una nueva licencia y un nuevo código clave, las cuales pueden llegar a ser muy costosas, ¿verdad? Y esa es otra de las desventajas que tiene Windows XP, ya que trabaja con código de propietario, por lo que los usuarios no pueden implementar mejoras si se necesita y se necesita que se compre una licencia. Es decir, que no podemos realizar mejoras a a nuestro sistema operativo, ya que trabaja con código de, de propietario. Necesitamos adquirir la licencia. Ahora, otra de las desventajas que Windows XP tuvo, eh, que solo cuenta con un soporte máximo de 4 GB de memoria de sistema. Esa es una gran desventaja porque si deseamos ejecutar aplicaciones que requieran demasiada memoria de sistema para funcionar correctamente en nuestra máquina, no lo podemos hacer, ya que el soporte máximo es bien limitado. Ahora, si queremos instalar un RAM adicional, tendríamos que adquirir Windows XP Professional eh, X64, la versión que ya habíamos mencionado, ya que esta versión sí va a poder soportar eh, una capacidad de 4 GB en adelante, porque esta versión de Windows XP Professional X64 soporta hasta 128 GB de memoria de RAM. Entonces, esa prácticamente es una de las desventajas al instalar Windows XP en nuestras máquinas. Ahora bien, cuando nos... Otra de las desventajas es que soporta DirectX solo hasta la versión 9. Y cuando nos referimos a esa desventaja, nos referimos a que los DirectX es un tipo de tecnología creada pues, por Microsoft para permitir que los juegos funcionen de forma eficiente en los sistemas operativos de Windows. Sin embargo, pues esa es una de las desventajas de Windows XP que soporta DirectX solo hasta la versión 9. Esto provoca que los juegos luzcan gráficamente menos atractivos cuando se ejecutan en Windows XP y la única solución pues es actualizar a Windows Vista o Windows X7 que sí tienen mayor capacidad. Ahora, otra de las desventajas de Windows XP son los controladores, ya que fue lanzado con muchos controladores para componentes de hardware al momento de su lanzamiento, pero en el año 2010 la mayoría de esos controladores estaban obsoletos y al hardware para que fueron creados ya no utilizaba, ya no se utilizaban. Entonces, si estamos ejecutando prácticamente una computadora con un hardware nuevo y no tenemos los controladores que requiere Windows XP, tendríamos que buscarlos en internet o en otros lugares, porque de otra forma Windows XP no funcionaría con normalidad. Ahora, como todos los sistemas operativos, una de sus desventajas también son los virus, ya que para mencionar que en 2010 Microsoft Windows XP fue uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo, incluso después del lanzamiento de Windows Vista y Windows 7. Desafortunadamente, esto también hace que Windows XP sea un blanco perfecto para creadores de software. Y por lo tanto, navegar en Internet sin un software antivirus puede ser muy peligroso, ya que los virus creados para Windows XP pueden recolectar la información personal de los usuarios y provocar daños irreparables a nuestro sistema operativo y también a nuestro hardware. Entonces, prácticamente esas son de las principales ventajas y obviamente una seguridad, que la seguridad es muy baja debido a la cantidad de virus que Windows XP puede provocar a nuestra máquina si no contamos con un antivirus eficiente. Ahora, dentro de los requerimientos de instalación que Windows XP necesita, tenemos un mínimo de procesador y también un recomendado. Entonces también tenemos una memoria RAM que ya habíamos mencionado, que tiene que ser con mínimo de 64 megabytes
y un recomendado de 128 megabytes o superior. En, ah, en adaptadores de video o monitor también lo podemos hacer. Uno de los requerimientos que Windows XP necesita es tener un Super VG de 800 por 600 como mínimo. Ahora, en el espacio de disco duro, eso es muy importante. Necesitamos para poder instalar Windows XP necesitamos un mínimo de 1.5 gigabytes y obviamente un superior para que tenga mayor efectividad al momento de su instalación. El lector óptico, un CD-ROM o superior, dispositivo, normalmente como mínimo un teclado y un mouse, pero también puede ser otros hardware que nosotros queramos colocarle para que tengan mayor funcionalidad. Ahora, también podemos, como mínimo de requerimiento, podemos tener una tarjeta de sonido, altavoces y cualquier otro hardware que podamos tener para para poder instalar y que Windows XP tenga mayor funcionalidad en nuestras máquinas. Ahora, en el ambiente gráfico de Windows XP tenemos por ahí el escritorio, donde del lado izquierdo vamos a ubicar a los iconos. Sabemos que los iconos son esa representación gráfica de los programas, de todos los software de la aplicación que nuestro sistema operativo tiene. En la parte inferior tenemos eh, la barra de tareas, el botón de inicio, el área de notificaciones y por supuesto la pantalla completa que es el escritorio. Entonces, prácticamente este es la vista de Windows XP, ¿verdad? La primera visualización que nosotros vamos a tener al momento de instalarlo o de iniciar sesión con Windows XP. Tenemos los iconos de los programas, cómo se representa en Windows XP los diferentes programas, los básicos, mis documentos, mi PC, mi sitio red, la papelería de reciclaje, un navegador, en este caso Internet Explorer, puede ser Firefox, puede ser Chrome, etc. Entonces, y también la barra de inicio y la barra de tareas. Ahora, tenemos una ventana. Eh, Windows XP en sus ventanas prácticamente tiene un diseño que es bien único y que a diferencia de sus antecesores fue uno de los que tuvo mayor visibilidad y fue gráficamente fue uno de los mejores diseñados. Entonces, como podemos ver y como ya sabemos que una ventana es un área rectangular que muestra en pantalla el contenido de un icono. Cuando nosotros damos clic a un icono, en tal caso de la imagen pertenece al programa de mi PC. Entonces damos clic y automáticamente se nos presenta una ventana de trabajo, ¿verdad? Las aplicaciones de trabajo diseñadas para ser utilizados en sistemas operativos. Entonces tenemos en esta imagen las partes de la ventana que Windows XP muestra de esta forma: la barra de menús, una barra de título, un botón para minimizar, un botón para cerrar, un botón para maximizar, las tareas frecuentes, una barra de estado, el cuadro de desplazamiento y las flechas de desplazamiento. Entonces prácticamente esto no varía y no es nada desconocido para nosotros. Ahora, los menús, los menús en Windows gráficamente se presentan de esta forma, teniendo un comando no disponible, un acceso directo de teclado y un comando disponible. Entonces, ¿cómo podemos acceder a este menú? Prácticamente un menú de un programa o paquete computacional, al igual que un menú de restaurante, proporciona una lista de opciones o comandos de entre los cuales se pueden escoger. Para seleccionar un comando de un menú en particular, se puede elegir haciendo uso del apuntador o el teclado. Entonces, estas son una de las del ambiente gráfico que nos presenta también Windows XP. Ahora, la caja de diálogo
La caja de diálogo es un ambiente gráfico que Windows XP incorpora, ¿verdad? Como su nombre lo indica, pues es una ventana que muestra o solicita información al usuario de Windows. Las cajas de diálogo aparecen cuando se selecciona el nombre de un comando que va seguido de puntos suspensivos dentro de un menú. Las aplicaciones bajo el entorno de Windows muestran una caja de diálogo en las que se pueden proporcionar más información sobre cómo debería ejecutarse el comando. Las cajas de diálogo luego pues tienen las características estándar como se muestran en la figura que nosotros tenemos a nuestra derecha, que poseen pestañas, un cuadro de texto, cuadro de opciones adicionales y un botón de comando. Entonces, cabe mencionar que las cajas de diálogo en ocasiones se encuentran divididas en categorías o agrupadas o agrupando opciones diferentes en fichas y pestañas. La forma de visualizar las opciones adicionales relacionadas a cada pestaña o categoría es dar un clic en el nombre de la pestaña para enseguida presentar en primer plano las fichas seleccionadas. Entonces, prácticamente estos son uno de los principales ambientes gráficos que nosotros vamos a encontrar en Windows XP. Tenemos también como ambiente gráfico el panel del control y el menú de inicio que ya también lo habíamos mencionado. Ahora bien, para ir culminando con nuestra investigación, con nuestra presentación, formulamos las siguientes conclusiones. Para concluir, Windows XP es por lejos el mayor logro de Microsoft, que se merece un gran aplauso por ser uno de los mejores sistemas operativos hasta la fecha. Su tecnología rápida, facilidad de uso, entorno fácil de usar, fiabilidad, durabilidad y sobre todo la actividad a menor congelación y hace que sea un detalle superior que sin duda sobrepasa al Windows Vista y otros predecesores. Ya lo habíamos mencionado, Windows XP fue una de las mejores versiones de sistema operativo que Microsoft Windows lanzó en su determinado momento, y lo que prácticamente vino a crear popularidad en Windows XP fue que pudo ser multiusuario, es decir, que podíamos entrar con muchos usuarios. Ahora, dentro de las recomendaciones, cabe mencionar que sería muy bueno también aprender a utilizar este sistema operativo de una forma más amplia, ya que es uno de los OS más utilizados no solo en los hogares o empresas, en nuestras escuelas, en tal caso en nuestro ambiente educativo, en muchas de las aulas de computación o centros de informática utilizan este software en la actualidad. Y los estudiantes son educados con el mundo de la informática por medio de este sistema informativo. Entonces, eh, esto ha sido todo de mi parte. Espero de que este video haya quedado claro la temática de Windows, de Microsoft Windows XP, cuál fue su historia, sus principales características, sus novedades en sus diferentes versiones, cuáles fueron sus principales ventajas, sus principales desventajas, y también sobre todo los requerimientos de instalación que este sistema operativo tiene y el ambiente gráfico. Tenemos las bibliografías. Por su atención prestada. Muchas gracias.